Buenas noches. Hoy hablaremos de lo que son las cimentaciones para obras civiles y para qué sirven. Empezaré diciendo que el cimiento es la parte de la estructura encargada de transmitir el peso del edificio al suelo de cimentación en forma estable y segura. Lo que asienta sobre el terreno son piezas de volumen considerable con respecto al saldo de los componentes estructurales. Generalmente se construye en hormigón armado. En edificaciones de envergadura es necesario el conocimiento previo de la resistencia del terreno mediante el estudio de suelo. Existen dos tipos de cimentaciones, las superficiales y las profundas. Las primeras para edificaciones de menor peso, donde en algunos casos no es necesario el estudio de suelo, y las cimentaciones profundas utilizadas en edificaciones de magnitud con cargas y sobrecargas importantes, donde es una exigencia el estudio de suelo. Las cimentaciones superficiales apoyan el peso de la edificación en las capas superficiales o poco profundas del suelo, por tener suficiente capacidad portante o por tratarse de construcciones relativamente livianas. Estas cimentaciones son las zapatas aisladas, las zapatas combinadas, las zapatas continuas y las plateas o losas de cimentación. La zapata es la ampliación de la base de la columna, logra que el suelo soporte la carga que le transmite. Es aislada porque recibe una sola columna. Para ejecutarla en obra, en el fondo de la excavación compactada se coloca una capa de hormigón pobre. Por encima van unos tacos donde se apoya la parrilla. Sobre ella se amarra la columna debidamente aplomada y apuntalada. Se debe verter hormigón de consistencia plástica con áridos de 40 milímetros, como se ve en la diapositiva que tienen ahí. Las zapatas combinadas y corridas son cimentaciones con gran longitud. Son piezas que sirven para la cimentación de dos o más columnas, aunque tienen diferentes momentos flectores. Combinados en un solo elemento de cimentación, se consigue un conjunto más estabilizado y sometido a un menor momento resultante. La técnica constructiva es similar a la anterior. La platea o losa de cimentación es similar a las zapatas combinadas y cubre todo el área que queda debajo de la estructura, soportando todos los muros y columnas. Se le emplea cuando las cargas del edificio son muy pesadas o la resistencia al suelo es muy pequeña para fundar. Con zapatas aisladas ocuparían más del 50% del terreno. Las cargas puntuales pueden producir asentamientos diferenciales, por lo que en esas zonas deberán ser reforzadas. Esta cimentación es costosa por estar todo el área construida en contacto con el suelo, siendo necesaria protegerla contra la humedad. En general se emplean dos métodos. Uno es el uso de tubos de drenaje y el otro de empleo de membranas asfálticas. El procedimiento constructivo de la platea es similar a las anteriores. Cimentaciones profundas, también llamadas indirectas, porque trasladan las cargas del edificio mediante piezas longitudinales de alta resistencia al suelo de fundación. Son utilizadas en edificaciones de gran porte. Estas piezas de sección transversal pequeña y extensa se llaman pilotes y por el material de que están hechos pueden ser de madera, de acero, mixtos, hormigonados in situ y prefabricados de hormigón. Por la sección transversal pueden ser circular, cuadrado, hexagonal y octogonal, mientras que por su procedimiento constructivo pueden ser pilotes prefabricados que siempre serán hincados por máquinas especiales y los hormigonados in situ mediante la excavación de pozos profundos con perforadoras.
Como podemos ver en la diapositiva de la izquierda, se procede al hincado de pilotes prefabricados mediante maquinaria especial llamada piloteadora, que lo introducirá hasta llegar al suelo resistente. Durante el hincado hay fricción vertical entre el pilote y el suelo, reduciendo los vacíos. En la imagen de la derecha podemos ver el trabajo de perforación de los hoyos y consolidación del estrato sobre el que se asientan las armaduras, verificando que estén aplomadas para verter el hormigón y conformar el pilote. Mediante cálculo estructural se determinará la sección transversal, la longitud y la cantidad de pilotes que irán en cada batería o fila para construir una base aislada y el tipo de encepado que lo coronará. Los pilotes prefabricados, mientras son introducidos, están sometidos a fricción vertical, adquiriendo su capacidad de carga principalmente del suelo que rodea su fuste, mientras que el suelo que está cerca de la punta soporta un porcentaje muy pequeño de carga. Los pilotes de punta obtienen casi toda su capacidad de carga en el estrato del suelo que está cerca de la punta y muy poca del suelo que rodea su fuste. Con esto hemos terminado la exposición. Estoy atento a sus comentarios para despejar sus dudas. Muchas gracias.